gustan los animales? Estoy segura que sí. El día de hoy conocerás los cambios que ocurren en la vida de las mariposas. Las mariposas son hermosas. Sus impresionantes colores y variedad de tamaños que presentan las convierten en uno de los insectos más llamativos y fascinantes. Te invito a conocer más sobre ellas. Concéntrate para que puedas distinguir sus características. Por ejemplo, ¿cuáles son los cambios que suceden en su vida? ¿De qué se alimentan? Este maravilloso ser de apariencia frágil y etérea, con una metamorfosis asombrosa, que todos los días nos regalan un espectáculo de colores y estímulos, ha sido motivo de inspiración en muchos poemas y cuentos infantiles, además de hacer parte de muchas expresiones culturales en todo el mundo. Aunque no se puede precisar con exactitud, se dice que los primeros de estos insectos compartieron el planeta con los dinosaurios. El mundo de las mariposas es todo un misterio que ha logrado atrapar a muchos amateurs y profesionales, motivándolos a investigar y conocer más a fondo este paradigma de belleza, sabiduría y magia. Llevamos 14 años en el mercado produciendo mariposas exóticas colombianas. Estamos ubicados en el municipio de Río Negro, Antioquia, y en este momento estamos empezando también a comercializar plantas relacionadas con el tema de mariposas que atraen estos animales a los jardines. En los últimos años las poblaciones de mariposas han disminuido notablemente. Incluso muchas especies se encuentran al borde de la desaparición total. Alteración o destrucción de sus hábitats y la contaminación son algunos de los factores que han desencadenado que las mariposas ya no adornen con su belleza y magia nuestro entorno, y lo más importante, que abandonen su función en la naturaleza. El ciclo de vida de la mariposa comienza con una hembra de mariposa que busca su planta hospedera y pone un huevo. Luego de 5 a 7 días salen las larvas. Pueden ser de diferentes formas y colores. La cáscara del huevo se convierte en el primer alimento de las nuevas orugas. Después lo hacen de la planta sobre la que nacieron. Este gusanito empieza a comer y comer y comer. Eso es lo único que hace durante aproximadamente entre 15 a 20 días. En ese lapso de tiempo él puede crecer 5.000 veces su tamaño original. La larva u oruga se alimenta en la noche y posee mandíbulas que le permiten masticar. En el día permanece inactiva en lugares discretos. Debajo de su cabeza posee unas glándulas que segregan un líquido. Este, en contacto con el aire, se transforma en fibras de seda, dejándola sujeta a algunas superficies sólidas. Muda de piel de 4 a 5 veces durante su proceso de desarrollo. Cuando ya termina pues de hacer todo su desarrollo como gusano, él busca un lugar seguro donde colgarse y ahí forma su crisálida. Cuando alcanza su mayor tamaño, deja de comer y se prepara para convertirse en crisálida o pupa. En esta etapa se encuentra limitada para defenderse en caso de ser descubierta por un depredador. Para intentar pasar desapercibida, se mezcla con elementos de su alrededor, y sus colores, que pueden ser café, verde o gris, le permiten camuflarse en el entorno natural. Y de ese capullo, más o menos, según la especie, entre 10 a 20 días, nace una mariposa completamente formada, que vuelve a buscar otra vez la planta para poner el huevo y así vuelve a empezar el ciclo. Al salir de la pupa, las alas de la mariposa se ven muy frágiles, mojadas y arrugadas. Luego de aproximadamente 1 hora, tendrán más vigor. Si las condiciones del medio son adecuadas, muy pronto alzará su vuelo en búsqueda de alimento y una pareja adecuada. Las mariposas, como casi cualquier ser vivo, son absolutamente importantes para el ecosistema. Pero en este caso en particular hay 2 funciones que ellas cumplen que son fundamentales para casi que la vida en el planeta. La primera es que ellas, después de las abejas, son los polinizadores más importantes, y la polinización pues es uno de los procesos biológicos más necesarios
o más importantes que hay, porque sin polinización no habría frutos, no habría muchas especies vegetales. O sea, eso es una función bastante importante, y fuera de eso están en la base de la cadena alimenticia, o sea que muchos otros organismos se alimentan de ellas en alguna de sus etapas. Son monoespecíficas, entonces solo se alimentan de una planta determinada. Entonces cuando yo veo una mariposa, no estoy viendo solo ese insecto, sino que estoy viendo la planta de la que se alimenta, los hábitos de esa planta. Entonces los inventarios de mariposas nos permiten ver cambios que son imperceptibles al ojo humano. Si se extingue una planta o está haciendo un cambio climático en ese bosque y yo sé qué mariposas hay y se pierde tal mariposa, es porque se perdió tal planta. Las plantas hospederas son casi todas lo que nosotros conocemos comúnmente como maleza, que no la habíamos llamar así porque son plantas supremamente importantes pues, para el ecosistema. Cada especie de mariposa tiene una planta específica, o sea, la monarca pone en una planta que es la Asclepia curasaica, pero digamos la mariposa cebra pone en otra planta totalmente distinta que es una pasiflora, y así sucesivamente. O sea, por cada especie hay una planta hospedera, y tú puedes tener 1000 plantas muy bonitas, orgánicamente criadas, súper sanas, pero si no tienes esa planta específica donde esa mariposa pone el huevo, ella no se va a reproducir. Cuando se encuentra en un estado de larva u oruga, es herbívora y se alimenta de una planta específica según la especie. Algunas mariposas nocturnas no poseen aparato bucal. Gracias al reservorio de alimento que tienen de su fase de oruga, pueden sobrevivir sin necesidad de comer. El orden de las mariposas se divide a su vez en dos grandes subórdenes: las diurnas o ropaloceros y las nocturnas o heteroceros. También existe otro tipo de mariposa, la comúnmente llamada búho. Este animal, que se encuentra entre las más grandes de América del Sur, es de hábitos crepusculares, lo que significa que vuela desde que se pone el sol hasta el amanecer, para alimentarse y reproducirse aprovechando las suaves temperaturas. En la naturaleza existe el arte del engaño. El mimetismo es una gran habilidad que poseen muchos seres vivos de asemejarse a otros de su entorno para obtener algún tipo de ventaja con esto. El tipo de mimetismo más común es el camuflaje, estrategia biológica que les permite parecerse a su hábitat, ya sea para pasar inadvertidos ante los depredadores y así asegurar su supervivencia, o para sacar provecho y acechar a su presa. El vuelo de las mariposas diurnas se afecta por el sol y la humedad relativa. Es por esto que en los días calurosos y secos buscan ocultarse bajo las hojas de las plantas para protegerse de la deshidratación. Además, estos animales tienen sus propios horarios de vuelo, es decir, que no todo el tiempo permanecen activas. Su vida pasa por varias etapas. Primero es larva. Come, come, come hasta ser oruga. Luego las orugas se transforman en crisálidas. Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Say if your love grows as your
¡Qué interesante! Recuerda que esta transformación que pudimos ver en el video ocurre durante varios días. Ahora vamos a ver cómo sale la mariposa del capullo. Dicen que la vida va volando, aprendiendo a nuestro lado. Y que si la escuchas se posan en ti insectos plateados, dorados y cristalinos. Y you are happy, y you are happy, happy. Hemos visto cómo se transforma de larva a crisálida y cómo surge la mariposa del capullo. Esto es la metamorfosis de la mariposa. Ahora vamos a ver diferentes especies de mariposas. Observa y disfruta el siguiente video. Soy el biólogo Osvaldo Gómez Millán del mariposario del Zoológico de Chapultepec. Bueno, las mariposas pertenecen al filum de los artrópodos, específicamente a la orden de los lepidópteros. Son insectos. Bueno, las mariposas en algunos casos son gregarias, como lo podemos ver en el caso de la mariposa monarca, que viven en grandes poblaciones, por ejemplo en los bosques de Oyamel en México. Y hay algunas que son muy independientes, pero algunas llegan a tener hábitos grupales. No viven en colonias, pero llegan al momento de su descanso a agruparse para descansar. Las mariposas tienen una metamorfosis completa. Esto quiere decir que van a tener un cambio radical. Este cambio se divide en 4 etapas que van a ser el huevo, la oruga o larva, la pupa o crisálida, lo que comúnmente conocemos como capullo, y finalmente viene lo que es el imago, el adulto, la mariposa. Cada etapa va a durar aproximadamente unos 15 días, siendo la etapa de oruga la más corta, que tiene mucho que ver la alimentación, el clima, en que se acelere o no el proceso, así como la especie. Hay especies que van a tardar más, hay especies que van a tardar menos. Las mariposas adultas se alimentan únicamente de néctar, del néctar de las flores o del néctar de la fruta fermentada, pero principalmente va a ser del néctar de las flores. Ellas no pueden masticar, ellas van a beber únicamente líquidos. Las mariposas tienen una relación muy estrecha con las plantas. Para poner los huevos, las mariposas necesitan buscar una planta muy especial que recibe el nombre de planta hospedera. En estas plantas, las mariposas depositan los huevos y en estas plantas los huevos emergen, y las orugas no pueden comer otro tipo de planta, tienen que comerse únicamente esa planta porque si no, no logran sobrevivir. Por eso es muy importante la planta hospedera para la mariposa. Nosotros, las mariposas que tenemos,
son principalmente mariposas de climas tropicales costarricenses, en cierta medida, pero en su mayoría especies mexicanas. Estas mariposas necesitan un clima especial debido a su procedencia, y nosotros en el jardín invernadero tratamos de igualar o tratar de semejar una selva tropical para que ellas puedan sobrevivir. Es por eso muy importante la temperatura, que oscila entre los 28-30 grados centígrados, y la humedad de un 70%. Su ciclo de vida completo de una mariposa va a ser de 1 mes y medio más o menos, aunque van a haber especies como por ejemplo la monarca, que pueden llegar a vivir hasta 6-9 meses por la migración que realizan, pero el estándar va a ser de unos 1 mes o mes y medio. Hay mariposas que son, digamos, estacionales, pero hay otras que son, digamos, anuales. Va a depender mucho de la especie, pero por lo general las mariposas en el momento en el que, o bueno, no por lo general, las mariposas en el momento en el que salen del capullo lo hacen precisamente para buscar reproducirse, porque es la etapa adulta y es la única etapa en la cual ellas pueden hacerlo. Pero en este caso, la única mariposa en México que aparece en una categoría de riesgo es la mariposa monarca, y aparece con protección especial. ¿Por qué? Porque los bosques en los cuales ella se refugia durante el invierno sufren de deforestación por parte de las personas, la población va aumentando. Entonces, bueno, no solamente en México, sino también en Canadá y en todo el trayecto de las mariposas, los bosques en los cuales ellas van albergándose, pues están sufriendo de todo este tipo de ataques por parte de nosotros los seres humanos, y en México por eso se cataloga como una protección especial. La mariposa monarca emigra de Canadá a México, y de México regresa a Canadá. Esto lo van a hacer en los meses de invierno. Vienen a pasar el invierno a nuestro país, y una vez que termina el invierno, ellas regresan a Canadá para morir después de haber depositado los huevos de una nueva generación que es la que va a nacer en Canadá, y que posteriormente dará origen a una nueva generación que regresará a México. Para terminar, te propongo que disfrutes el siguiente video. Esta oruguita se sabe arrastrar, sube hasta el árbol y aprende a tejer. Teje su crisálida y ahí esperará. Como mariposa volará. Esta oruguita se sabe arrastrar, sube hasta el árbol y mucho tejerá. Teje, 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 tejerá. Teje su crisálida y ahí esperará. Pasan los días, dormida crecerá. Crece, crece, mucho crecerá. Lento sus alas suaves tirará.